Su señoría, se solicita su autorización para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta fiscalía solicita la vinculación al proceso del imputado Felipe Loredo Rivamontano, toda vez que de los registros de investigación se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado Felipe Loredo Rivamontano lo cometió, con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación con el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo este el de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 241, 242, fracción segunda, en relación con el 245, fracción cuarta, todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de Juan Carlos Villaverde Marina. Los hechos que se le atribuyen a Felipe Loredo Rivamontano son los siguientes: que el señor Felipe Loredo Rivamontano, el día 13 de enero del año en curso, siendo aproximadamente las 13 horas, se encontraba dentro del campo de tiro Las Sillas, ubicado en la zona oriente del Country Club Campestre Villa Suiza, acompañado de Juan Carlos Villaverde Marina, realizando prácticas de tiro, momento en el que el imputado aprovechó para realizar un disparo de arma de fuego, causándole a Juan Carlos una herida a la altura del pecho, provocando que Juan Carlos perdiera la vida. Estos hechos, su señoría, se acreditan con los siguientes datos de prueba. Como dato número 1, su señoría, se encuentra con el acta de aviso al Ministerio Público de hechos probablemente delictuosos, elaborado por el agente Javier Formigal, quien refiere, su señoría, que efectivamente se trasladó al campo de tiro Las Sillas y que al llegar observó una persona del sexo masculino sin vida, y que al acercarse al lugar de los hechos, quien dijo llamarse Pedro Alcántara Marbella, le entregó al imputado Felipe Loredo Rivamontano, además de un arma de fuego con la cual Felipe le había disparado a Juan Carlos Villaverde Marina. Aunado a ello, su señoría, se cuenta con el dato de prueba número 2, consistente en las actas de entrevista recabadas a Pedro, Margarita y Ana Lucía, quienes refieren que efectivamente, su señoría, se encontraban el día 13 de enero en compañía de Felipe y Juan Carlos, y que siendo a las 13 horas, Pedro, Margarita y Ana Lucía iban a donde se encontraban Felipe y Juan Carlos, y en ese momento escuchan un fuerte disparo de arma de fuego, además de gritos y llantos del imputado Felipe, motivo por el cual ellos salen corriendo al lugar de los hechos, y al llegar se percatan de que Juan Carlos se encontraba tirado en el piso con una herida a la altura del pecho, además de que Felipe estaba parado al lado del cuerpo de Juan Carlos, gritando y llorando. Como dato número 3, su señoría, también se cuenta con el informe pericial en dactiloscopía, el cual refiere que de las huellas recabadas al arma de fuego que se encontraba al lado de Juan Carlos, corresponden a 2 huellas de la mano de Felipe Loredo Rivamontano. Aunado a ello, su señoría, se cuenta con un cuarto dato de prueba, consistente en la necropsia elaborada a Juan Carlos Villaverde Marina, quien el perito dictamina que Juan Carlos fallece a consecuencia de una herida penetrante de tórax, producida por un disparo de arma de fuego, y que Juan Carlos fallece entre las 13 y las 13:30 horas del día 13 de enero del año en curso. Estos hechos, estos datos de prueba, su señoría, establecen que se ha cometido un hecho que nuestra ley señala como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado Felipe Loredo Rivamontano lo cometió, calificando esta conducta en términos del artículo 8º, fracción primera, en relación con el artículo 11º, fracción primera, a título doloso y autoría material. Es decir, que el imputado sabía el resultado que provocaría de disparar en contra de Juan Carlos y que el imputado Felipe lo realizó personalmente. Y toda vez, su señoría, que no se ha actualizado una causa de extinción de la acción penal o excluyente de responsabilidad, esta fiscalía reitera la solicitud de vinculación al proceso
del hoy imputado Felipe Loredo Ribamontán. Es cuanto, su señoría. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito su autorización para ponerme de pie y desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta defensa, con fundamento en el artículo 20 constitucional, apartado B, así como en relación con el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita se dicte auto de no vinculación a proceso, toda vez que no se cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 316 del mismo ordenamiento, en razón que dado de los datos que obran dentro de la carpeta de investigación, no se demuestren que mi representado, el señor Felipe Loredo Ribamontán, fue quien hubiese privado de la vida al ahora occiso Juan Carlos Villaverde Marina en razón de los siguientes hechos. Toda vez que el día 13 de enero se encontraban practicando para la caza de venados en el Club de Tiro Las Sillas, en el momento en el que mi representado se quedó solo con el ahora occiso Juan Carlos Villaverde Marina, en razón de que la señora Ana Lucía Marina, madre del ahora occiso, se acoloró y decidió ir a caminar en compañía de la señora Margarita Micenas, esposa del ahora occiso, y en compañía del señor Pedro Alcántara, amigo del ahora occiso, tal y como se desprende del acta de entrevista de mi representada. Una vez siguiendo el venado que traían en vista Juan Carlos y Felipe, observó Juan Carlos que se había introducido un animal dentro de la boca del cañón de su escopeta, por lo que decidió y procedió a limpiarla. Para ello, volteó el cañón de su escopeta apuntándolo hacia él, por lo que mi representado le comentó y le dijo que tuviera cuidado, que podía darse un tiro. Sin tener el debido cuidado, el señor Juan Carlos Villaverde Marina accidentalmente accionó el arma de fuego, provocando que esta misma se disparara, pegándose un tiro. En relación con el dato de prueba expuesto por la representación social, únicamente comenta lo expuesto por los entrevistados de nombre Juan Felipe, por los de nombre Margarita, Ana Lucía y Pedro, toda vez que ellos argumentan que no estaban presentes en el momento de los hechos. Por ello, no es posible que deduzcan que mi representado fue quien hubiese privado de la vida al señor Juan Carlos. Asimismo, y como el siguiente dato de prueba expuesto por la Fiscalía, también comenta que dentro de la pericial en dactiloscopía se encontraron dos huellas de mi representado, que si bien es cierto, así es, son de él, mismas que no acreditan que mi representado fue quien hubiese privado de la vida al señor Juan Carlos Villaverde Marina, toda vez que dichas huellas dactilares se encontraron en la parte inferior del arma, en la parte de la culata. En otro orden, y dentro de los registros que se desprenden del acta de investigación de la entrevista realizada a la señora Margarita Micenas, esposa del hoy occiso, se desprende que ella misma comenta que mi representado y el hoy occiso mantenían una muy buena relación. Asimismo, ella misma comenta que no cree que mi representado fue quien hubiese privado de la vida a la hora occiso. Por otra parte, en relación con la pericial en balística realizada por el perito en criminalística, dentro de sus conclusiones, en el antepenúltimo punto, sostiene que el casquillo percutido encontrado en el lugar de los hechos fue disparada con el arma marcada con el indicio número 2, misma que de la cual era propietario el hoy occiso, por lo cual se reitera que no se desprende que mi representado fue quien hubiese privado de la vida a la hora occiso. Asimismo, y en relación con el acta de entrevista realizada al señor Pedro Alcántara Marbella, de la cual se desprende que él mismo comenta que los tres practicantes, mi representado, el ahora occiso y el señor Pedro Alcántara Marbella, llevaban cada uno de ellos su arma correspondiente. Es cuanto. Fiscalía, ¿algo más que agregar? Sí, su señoría, le solicito permiso para ponerme de pie y desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, por medio de este acto y
con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito se le imponga prisión preventiva como medida cautelar al ahora imputado Felipe Loredo Rivamontano. Esta prevista en la fracción 14 del artículo previamente mencionado. Su señoría, la finalidad de la prisión preventiva como medida cautelar es asegurar la presencia del imputado en las diferentes etapas del procedimiento, garantizar la seguridad de los testigos que puedan declarar en contra del ahora imputado y evitar la obstaculización del procedimiento. Es por ello que motivo mi solicitud debido a que al no imponerse esta medida cautelar puede ocasionar que el ahora imputado sustraiga la acción de la justicia. Asimismo, según los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y ya antes expuestos ante este tribunal, como lo son las actas de entrevistas realizadas a los diferentes testigos, Pedro Alcántara Marbella, amigo de la víctima, y Ana Lucía Marina Asturias, madre de la víctima y ahora occiso, se puede considerar que el ahora imputado es una persona violenta, capaz de amedrentar e intimidar a los testigos, ocasionando con esto que las investigaciones que están por realizarse no se lleven a cabo de manera correcta. Su señoría, es importante mencionar que según la opinión técnica emitida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México, el señor Felipe Loredo Rivamontano no tiene una residencia propia, no tiene cónyuge y no tiene hijos. Menciono lo anterior debido a que al no tener familia ni tener residencia propia, esta fiscalía considera que el ahora imputado podría sustraerse de la acción de la justicia mudándose a otra localidad o abandonando el país. Asimismo, debido a la gravedad del delito de homicidio calificado, el cual se le imputa al señor Felipe Loredo Rivamontano, esta fiscalía considera que la prisión preventiva es la medida cautelar idónea para el presente asunto. Es cuanto, su señoría. ¿La defensa algo más que manifestar al respecto? Sí, señoría. Solicito su autorización para ponerme de pie y desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, esta defensa, con fundamento en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la imposición de la medida cautelar prevista en el artículo en mención, misma que es la presentación periódica ante su señoría, toda vez que como se desprenden de los registros que obran dentro de la opinión técnica emitida por la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, en la cual se asienta que mi representado, el señor Felipe Loredo Rivamontano, cuenta con una maestría, misma maestría, sí, que sirve para acreditar que mi representado es una persona seria, de principios y con objetivos claros. Además de ello, en la misma opinión técnica se asienta que mi representado, el señor Felipe Loredo Rivamontano, cuenta con un trabajo mismo que el cual tiene desde hace 7 años en la empresa Probiónicos de México, S.A.D.C.B. Asimismo, y tal y como obra dentro de la opinión técnica en mención, se desprende que mi representado, el señor Felipe Loredo, siempre se portó de manera respetuosa ante la autoridad ministerial. Asimismo, nunca intentó evadirse del lugar de los hechos, que el mismo que el día que se suscitaron los hechos siempre estuvo presente y colaborando con todas las autoridades tal y como se lo solicitaron. Es por ello que esta defensa solicita la imposición de la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción primera, tal y como ya se lo expuso. Es cuanto.